Historias de terror, misterio y enigmas que no te dejarán dormir tranquilo. Soy Dark Soryu. Comencemos. A estas alturas, ¿quién no conoce a Google? No hay ningún internauta en la actualidad que pueda vivir sin él. Más allá de ser la plataforma de búsqueda más completa y vasta en Internet, Google se ha dedicado a facilitarnos la vida de diversas maneras, proveyéndonos diversas herramientas en forma de aplicaciones para Internet o nuestros smartphones. Podemos encontrar desde mapas, servidores, almacenamiento en la nube, cámaras, smartphones y de hecho, esta plataforma, YouTube, se ha dado gracias a ellos. En resumen, Internet no sería nada sin todo lo que este gigante ha hecho hasta la fecha. Pero como todo en la red, esto también tiene su lado oscuro. No es ningún secreto el hecho de que Google pueda manejar mucha, sino es que casi toda nuestra información personal en nuestras narices. Y no solo eso, sino que también la usa con el fin de mostrarnos publicidad acorde, según ellos, nuestras preferencias personales. Ya mucho se ha hablado sobre este tema, el cómo poco a poco eres menos confidente de tu información y la usan para venderte u ofrecerte algo. Así que prepárate, ya que esta noche te platicaré de algo extraño que ha ocurrido con una de sus herramientas más famosas. Antes que nada, debo sentar las bases de esta historia. De esa manera podrás captar al 100% la magnitud de lo aterrador que esto resulta ser. Se trata del héroe imprescindible para todo cibernauta, el traductor de Google. Innumerables son las ocasiones que hemos usado esta valiosa herramienta. Incluso no podemos mentir al decir que nos llega a salvar de muchos aprietos. Y de hecho, la gente que sabe aprovecharlo de manera inteligente lo usa como traductor personal cuando viaja a lugares donde la gente habla otras lenguas diferentes a la suya. Tanta es su importancia que una gran comunidad detrás de dicha herramienta trabaja a la par de Google para volver al traductor casi perfecto. Y prueba de esto es que hace poco se ha implementado un algoritmo que usa la inteligencia artificial de Google para dar traducciones más fieles, casi como si una persona hablante del idioma te estuviese haciendo el trabajo de manera personal. Y por si no lo sabes, déjame explicarte antes qué es una inteligencia artificial en la actualidad. Se le suele abreviar con las siglas IA. Lejos de ser un robot con capacidades humanas como vemos en muchas películas, se trata de un programa computacional tremendamente avanzado, trabajado y complejo, el cual es capaz de tomar decisiones propias en base a la experiencia que ha registrado de alguna otra situación similar. Es decir, es como un pequeño bebé que aprende todo lo que ve y escucha de los adultos. Trata de imaginar que la IA de Google es el niño pequeño y los adultos es todo Internet, o al menos toda la base de datos que alberga Google sobre lo que tiene actualmente al alcance. ¿Imaginas la magnitud de información y conocimiento a la que tiene acceso y desde la cual puede aprender muchas cosas? Eso es lo que hace particularmente aterrador lo que estoy por decirte. Resulta que en estos días, muchos usuarios de dicha aplicación detectaron que algo muy extraño le pasaba al traductor. Inusuales mensajes comenzaron a aparecer cuando se traducía algo en específico. Uno de estos se trata del resultado que arroja el servicio gratuito del gigante de Internet, luego de que se ingresa una cierta cantidad de veces la palabra dog, que es perro en inglés, en la caja de texto y reciben como respuesta un mensaje apocalíptico. El resultado es inquietante. Esto se pudo conocer tras una alerta publicada en el famoso sitio de internet
Reddit. Y en efecto, tras escribir 19 veces dog y solicitarle al traductor de que lo entienda como una frase en el idioma maorí, el resultado es un texto relacionado con el llamado reloj del apocalipsis. Este concepto que acabo de mencionar, llamado en inglés Doomsday Clock, fue creado por el Boletín de Científicos Atómicos en 1947 y revela cada año una suerte de termómetro que indica qué tan cerca se encuentra la humanidad de su fin, tomando en consideración diversos factores, desde las relaciones internacionales de los líderes mundiales hasta la economía del planeta. Con este marcador, las 12 o la medianoche marcan el fin de la humanidad y actualmente nos encontramos a solo 2 minutos de ese momento. Una decisión marcada por las pruebas nucleares realizadas en Corea del Norte durante el 2017 y los compromisos en este tema por parte de China, Pakistán e India nos orillaron a ese margen. Tan solo para que te des una idea de qué va esto. Poco después, indagando más a fondo, se descubrió que lo anterior no es una regla específica al fenómeno. Se llegó a la conclusión de que solo es necesario lo siguiente, y de hecho, cualquiera puede hacer la prueba, hasta tú mismo. Tienes que elegir un idioma de entrada poco hablado en todo el mundo, cuanto menos mejor, y escribir una palabra de 4 letras o menos. Por ejemplo, yo he probado escribir 8 veces casa y traducir del Igbo, una de las lenguas cooficiales de Nigeria, al castellano. El resultado es perturbador. Esta es la razón por la cual los muertos están en la tumba. Leía el mensaje. Si alguien intenta traducir del maorí al castellano la palabra prophecy y la escribe 9 veces, el buscador nos devuelve al siguiente resultado. Profecía, profecía. ICE. Asesina gente en masa en nombre del Islam. Todo es más siniestro aún si tenemos en cuenta que el ICE es el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Se dice que esto varía por persona, pero el mensaje más recurrente ha sido este. Estamos experimentando personajes y desarrollos dramáticos en el mundo. Nos estamos acercando cada vez más al fin de los tiempos y el regreso de Jesús. Además del mensaje del reloj que mencioné antes. Nadie sabe qué oscuros deseos rigen los algoritmos de Google, ni tampoco qué pensamientos alimentan a su traductor. Pero algo es seguro. Toda la información que se nos muestra, sea ya por error o por coincidencia, no pudo aparecer de la nada. Es decir, tuvo que haberla aprendido en algún lugar. Hasta este momento Google no se ha referido al tema. Sin embargo, como ya te había explicado antes, las teorías apuntan a que la razón detrás de estos se relaciona con los sistemas de la compañía para traducir, que involucran a la inteligencia artificial y sacan extractos de textos ya existentes para entender los mensajes. Te invito a que tú también lo intentes y vengas a comentar aquí qué fue lo que encontraste. Estoy seguro de que será algo inquietante. Sin duda alguna, otro misterio de internet que se suma ya a la interminable lista a partir de estos días. Si mi contenido te deja con ganas de ver más, no olvides suscribirte, dejar manita arriba y activar la campana de notificaciones del canal. De esa manera serás el primero en enterarte de cuando subo mis videos. Recuerda que también está disponible mi canal de videojuegos, Darts Games, cuyo link está en la descripción.
Te invito a suscribirte si eres fan. Mi nombre es Dart Soryu. Hasta pronto.